Hola, buenas tardes, queridos amigas y amigas. Voy a hacer un video especial hoy día, en este día especial, así que voy a invitar a alguien muy especial. Es una más inteligente que he conocido en mi vida, tal vez sea la mujer más inteligente que conocí jamás. Eh, Aquí está. Quiero presentarle a Mónica Iglesias. Ella es alguien muy especial y compartimos la vida hace más de 10 años. Es alguien especial, es hija de un médico famoso, del doctor Joaquín Iglesias. Su mamá también trabajaba en salud, sus hermanos son médicos, tiene dos hermanos médicos y uno psicólogo. Ella a los 16 años trabajaba con cadáveres en Estados Unidos, donde también tuvo un espacio que se dedicó a la música rock, de hecho le decían Face. Luego de eso fue triatleta acá en Chile, de maratón, ciclismo, nado, estudió también diseño y es licenciada en artes de la Universidad de Chile, donde sacaron una beca, vivió en España, también vivió en Alemania, vivió en India, estudió yoga, es profesora de Ashtanga Yoga, forma profesores, también es consejera de líderes de mi país, los entrena físicamente y también es consejera espiritualmente, podríamos decir. Habla varios idiomas también y bueno, con ustedes, Mónica Iglesias, en este día especial de la salud. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, hola a ti, bueno, que ya nos hemos saludado en la mañana, y hola a todos los que nos están viendo y que se están sumando. Bien, aquí estamos. Feliz de compartir este espacio y como hoy día es el Día Mundial de la Salud, tenía muchas ganas de hablar sobre la salud, sobre todo en este momento en el cual es como que si la salud nos ha sido arrebatada y como que la salud está en las manos de otros y no de donde debería estar, que es de nosotros mismos. Así que muchas Eso es gracias muy por este espacio. importante. La salud a mano de nosotros mismos, como debe ser. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Yo sé que últimamente has estado, eh, hay gente que te visita, no solamente ya profesionales del deporte, sino gente común y corriente que a veces tiene desviaciones en su postura, desde cómo caminan, y eso le afecta a otras partes del cuerpo. Me hablaba que hay partes de acá del cuerpo que están conectados con la pierna derecha, hay una serie de conexiones, cosas muy interesantes que todos deberíamos dominar y saber para empoderarnos, no depender de estas mafias que nos controlan. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con la medicina. La verdad es que tenía una experiencia súper cercana, porque como tú bien lo dijiste, mis papás son médicos. Y voy a empezar como contar un poco la historia para después meterme en el tema más interno de salud y lo que he aprendido durante estos ya más de 20 años, de estar en el yoga y antes con mis padres. Yo creo que tenía 8 años y veía a mi papá hacer clases y al preparar las clases, porque mi papá fue docente de medicina de la Universidad de Chile, y era tan interesante para mí que me metía a su estudio y mientras él daba la clase, la preparaba, yo absorbía todos esos conocimientos desde 8 años, yo creo. Me acuerdo que una vez en esa época habían diapositivas, y me dijo, Moni, ¿quieres ver cómo es el cuerpo por dentro? Yo le dije, ya, y mostró unas diapositivas, primero de pulmones, de corazones, de lugares de cuerpos internos, y yo quedé, wow, fascinada, y no solamente por el cuerpo, sino que porque algo me dijo internamente que esto era obra de algo superior. Y desde ahí, desde los 8 años, me interesó mucho la medicina y empecé a meterme en deporte, la danza, empecé a trabajar con el cuerpo, tener conexión con el cuerpo. Fuiste Después bailarina también, como 20 años, fuiste bailarina en todos los canales de televisión, en el Festival de Viña, acompañaste a varias estrellas internacionales. O sea, tu vida es el cuerpo humano, usarlo, desde mantenerlo, siempre, entrenarlo y saber cómo funciona. desde siempre, lentamente me fui adentrando en saber cómo funciona el cuerpo, fui bailarina, después integré una compañía, en la compañía era yo la que les hacía los training, cómo calentar el cuerpo, las articulaciones, de a poquito, y bueno, y como yo
como yo bailaba, también tenía lesiones e iba a verme a kinesiólogos, aprendí de kinesiólogos, todo en contacto directo con el cuerpo. Porque si tú te fijas, los médicos, cuando tú los ves, en general, no tienen un estado físico de atletas, porque no tienen tiempo de practicar. Lo importante es saber cómo dominar el cuerpo, y cómo ejercer ciertos movimientos y ciertas acciones desde el punto de vista de uno, desde la perspectiva de uno y la experiencia. Y los médicos no tienen esa experiencia. Y siguiendo con la historia, como mis papás tuvieron tantos amigos médicos, yo seguí en contacto con mis tíos de esa época, que ya ahora son gente mayor, no les digo tíos, pero seguimos en contacto, y como saben que yo me metí en la onda de la anatomía y del cuerpo humano, ellos, los médicos, me preguntan a mí cómo trabajar el cuerpo, yo les cuento, bueno, todo lo que he aprendido, sí, yo les cuento cómo las cosas que he aprendido del padre de la medicina, y tú sabes que hay días que se llaman los días nefastos, que son los días que uno no se debería hacer ni operaciones, ni inyectar, ni nada, porque sangra mucho el cuerpo. Los días fastos y nefastos. Exactamente. Y hablando con un médico, le conté que existían estos días, y después me contó él que justamente había hecho una operación en un día de luna nueva y su paciente no le había sangrado nada. Y que gracias a esta información se dio cuenta que así era la realidad. Y fue un médico que me dijo eso. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta. Luna nueva, hacer operaciones. Luna llena, no sacarse ni siquiera una muela porque todo sangra. No es conocimiento esotérico, así funciona la ley de las presiones, punto. Es ciencia. Exactamente. Y bueno, la realidad lo comprobó. Entonces, yo la verdad es que trabajo por mi experiencia, aconsejo por mi experiencia ya de mucho tiempo, y creo que todos podemos conocernos y saber cómo trabajarnos a nivel de salud y recuperar ese poder que lo hemos dado, así como en algún momento fue la religión que nos quitó ese poder de comunicarnos con algo superior que también está dentro. Ahora es justamente la ciencia que nos está quitando ese poder de poder comunicarnos con nuestro cuerpo, saber cómo autosanarnos y no tener miedo, porque es un conocimiento que no solamente algunos lo poseen, sino todos lo tenemos. Y eso es sumamente importante porque hemos visto situaciones como el uso de ese paño que nos tapa la respiración, y no solamente en yoga, sino también en medicina, se sabe que el uso del oxígeno es sanador. De hecho, mis padres desinfectaban sus instrumentos quirúrgicos con oxígeno y con Luz ultravioleta. luz ultravioleta, exactamente. Entonces, para mí, que sé esas cosas, es muy fuerte ver que la gente sigue con su tapaboca en estos días con sol, que no debería existir nada, y no ocupa el oxígeno, que el oxígeno es fuente de salud. Tú sabes que hay terapias de colon para cáncer que están de furor hace 20 años en Alemania, donde yo estudié yoga, y ponen una cánula en el recto y tiran luz y oxígeno, porque ningún bicho adentro de nuestro cuerpo puede vivir con luz y oxígeno. No existe el cáncer. El oxígeno mata a los bichos. Exactamente. Entonces, ya es hora de entender esa situación que es una ley biológica de la biología y empezar a respirar. Ya basta. Y bueno, todas esas experiencias han hecho que sea un poquito más experta que el resto, pero porque me interesa, porque me gusta el cuidado de la salud y me gusta cuidar de mi entorno, de mis cercanos. Y desde niñita también tuviste la posibilidad de trabajar con cadáveres humanos en Estados Unidos. A los 16 años tuve un intercambio en Estados Unidos, en mi colegio. En esa época
yo creo que todavía, no sé, pero han cambiado bastante las cosas, se usaba Tu colegio en que la enseñanza media. en la enseñanza media a los 16 años, claro. En esa ¿Tu colegio? instancia, ¿perdón? ¿En qué ¿En colegio? qué colegio? ¿Sí? Aquí en Chile yo estuve en un colegio que se llama Cray House, que todavía existe, que es un colegio inglés Inglés. británico. Sí, y se usaba mucho hacer intercambios. Y los chicos chilenos iban a Inglaterra, perdón, a Estados Unidos, sí, esto fue en Estados Unidos, en Nashville, y los chicos de Estados Unidos venían a nuestras familias. Entonces nos alojaban las familias de ellos y nosotros elegíamos eh, con qué nos íbamos a vincular de materia. Y yo elegí biología y allá habían cadáveres y uno podía ver el cadáver, abrir, habían trozos de cadáveres en esa época y claro, la gente que elegía la parte biológica eran niños que definitivamente iban a ser o médicos o se iban a dedicar a la salud y era muy fuerte el aprendizaje ahí, era importante. De hecho, a los 16 años yo saqué mi carnet de conducir y volví a Chile ya manejando a los 16 años con mi carnet y lo mostraba y me paraban los carabineros y Y no te pasaban. decían nada porque no entendían inglés. No, no entendían Oye, nada. aprendiste de muy pequeña algo que es importante, me parece, y debería serlo para todos nosotros, especialmente para los especialistas, que es el juramento hipocrático. ¿Qué es eso? Eso es súper importante porque, como te decía anteriormente, han cambiado las cosas. El juramento hipocrático en un principio fue, eh, bueno, una instancia que supuestamente hizo Hipócrates, el padre de la medicina de nuestros tiempos, en el cual hacía jurar a los médicos, a los nuevos médicos que iban a, a ejercer su oficio sin hacer daño alguno, sin matar. Y súper importante, una de las cosas que decía en el juramento hipocrático antiguo era que la familia de los médicos iba a ser como la familia de otros médicos. O sea, si, bueno, en el caso de mi papá, que es médico, tiene su señora, tiene sus hijos, nosotros éramos como la familia de los otros colegas de ellos. Y yo me acuerdo que ni mi madre ni nosotros pagábamos cuando íbamos al médico. Eso era antiguamente, porque ese juramento hipocrático tenía esa instancia en que las familias de los médicos iban a ser una gran familia para el gremio. Entonces había una suerte de camaradería entre los médicos y se atendían a las mujeres de ellos, a las señoras gratis, a los hijos. Teníamos muchos beneficios los hijos de médicos y las esposas de médicos. Pero eso en un momento cambió y el juramento hipocrático ya no es el mismo y eso se sacó y se pusieron otras instancias. Entonces ya ahora los médicos no tienen esa camaradería antigua, esa fraternidad, que era como una gran familia de médicos y yo podía ir al médico bueno, conocido de mi papá, preguntarle lo que fuera y el médico no me cobraba, me atendía a las horas que requería mi consulta, en cambio ahora, como han cambiado las cosas, el médico, como está bajo el alero de otras instituciones, te atiende 15 minutos. Y tú sabes que tiene una pantalla en su consulta, porque le están monitoreando, y la pantalla tiene un sector verde, como una tirita. Por ejemplo, yo voy a donde un médico y dice Mónica Iglesias. Tiene una tirita que sale verde, después amarilla y después roja. Y el médico, mientras yo le estoy hablando, va corriendo esa tirita, se va poniendo amarilla y el médico va intentando acelerar la consulta hasta que se pone roja y te despacha. Y después viene Fíjate, otra persona. fíjate que mi hija, que tú conoces, Paula, cuando hizo su práctica en el hospital, después lo llamaron de la clínica Las Condes, y algunos médicos de la clínica Las Condes pusieron una clínica de ellos y la contrataron como psicóloga. Pusieron su nombre en una cosa de cristal grueso, con una madera, una cosa bien. Paula Freire, psicóloga. Y ya, iban a empezar a trabajar y les dijeron eso mismo.
que le iban a monitorear el tiempo y que tenían 15 minutos, y mi hija dijo que eso no estaba bien, que eso era un error, que así no podía. El tipo dijo, bueno, si no le gusta, se va. Y mi hija, llorando, dijo, me voy. Y le dijo a la otra psicóloga, ¿y quién más se quiere ir de aquí? Y las otras que también se afectaron, se quedaron. Y mi hija se fue de ahí. Porque justamente dijo, eso no me lo habían enseñado nunca. A una persona no se le puede atender 15 minutos, ni siquiera en nada. O sea, en 15 minutos uno tiene que saber quién es la persona, en qué trabaja, quién es su... Todo su entorno, es algo... Entonces se llama el médico de familia, era como un miembro más de la tribu. Exactamente. Tú sabes que Hipócrates, el padre de la medicina tradicional, recordemos que ahora está la medicina convencional de convenciones, es un De adoctrinamiento los hacia los médicos. Rockefeller, de las pastillas y de la industria farmacéutica que es dueño de los dueños de la banca, los mismos del pueblo elegido, los que inventan las guerras, los dueños de la Reuters, la agencia de noticias, son todos los mismos. Bueno, hizo la escuela hipocrática, donde iban médicos de todas partes del mundo, y todavía existe esa escuela, y se pueden hacer recorridos. Y un médico contó que estaba haciendo este recorrido en la escuela y de repente vio una pieza donde estaba la cama del paciente y una sillita pequeñita al lado de la cama. Y le llamó la atención y dijo, ¿para qué será esa sillita? Y preguntó, y tú sabes que antiguamente los médicos se sentaban a nivel del paciente, sobre todo si estaban postrados en una cama, para no Médicos de ver cabecera, sus superiores. médicos de cabecera, se ponían en la cabecera de la cama, a la altura de la cabeza. Se sentaban y escuchaban a su paciente, porque la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar de muchos cuerpos. Nosotros tenemos muchos cuerpos, no solamente el cuerpo físico. Y Hipócrates decía que había que escuchar al paciente, porque en esa escucha iba a salir mucho material de la enfermedad que aquejaba al paciente, que no solamente tenía que ver con el cuerpo físico, sino que también con el entorno, con las problemáticas familiares, con otros cuerpos, como digo yo. Porque tú sabes que en yoga no solamente está el cuerpo físico, tenemos 5 cuerpos. Y esos cuerpos tenemos que mantenerlos saludables, los 5 cuerpos. ¿Cuáles serían esos cuerpos? Los cuerpos serían, en primera instancia, el cuerpo físico, el cuerpo mental. ¿Cómo voy a mantener saludable mi cuerpo mental? Mi cuerpo emocional, mi cuerpo energético, que ahí viene la respiración, cómo está mi energía vital, y mi cuerpo espiritual. Son 5 instancias que tenemos que tener en perfectas condiciones para tener un estado de salud óptimo. Y se influyen entre sí los estados de salud del cuerpo. Si el cuerpo Claro emocional sí. está enfermo, va a contagiar a los otros. Está todo ligado, está todo ligado. Se pueden dividir, pero no disociar. ¿Se entiende a lo que voy, no? Claro. Porque si me enfermo físicamente, mi estado anímico va a decaer, mi estado mental se va a nublar, mi estado emocional, mi estado espiritual no va a florecer, está todo ligado. Hay algo importante de salud que aprendí contigo, y es que hoy día cuando alguien tiene un accidente o lo que sea, lo llevan a la clínica, al hospital, y le ponen unas bolsas con una agua que se llama suero, que es agua con sal. Algunos agua con sal y azúcar, algunos, ¿no? Y esa agua con sal, ¿de dónde salió esa práctica? ¿A quién se le ocurrió ponerle agua con sal adentro? Y tú me contaste que fue un doctor, que había un perro que estaba enfermo, y dijo el agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica. ¿Están ahí? Y es inocuo, porque donde hay sal no hay microbios, no es un agua con microbios. Y se le inyectó al perro y el perro se sanó. Y después empezó a experimentar consigo mismo. ¿Qué nos puedes decir del agua de mar? Porque yo sé que tú, bueno, me has hecho comida a mí también con tu agua de mar, unas sopitas por ahí. Cuéntame, Sí. o cuéntanos. Yo mismo te he ayudado a cosechar agua de mar, hemos traído varios litros acá. ¿Qué pasa con el agua de mar como complemento de la salud? Mira, el agua de mar se ocupa
desde antes de la Primera Guerra Mundial. Ya. Imagínate. Desde esa época se saben los beneficios del agua de mar. En esa época existía un hombre que se llamó René Quinton, y paralelo a él estaba Darwin. Son Y contemporáneos. sí, Darwin y eran Quintón. contemporáneos. Sí, sí. Entonces hay que hacer un revisionismo no solamente de la historia, sino que también de la medicina, porque hay olvidados como Tesla, como Quintón, que fueron realmente los padres de, en este caso, de la salud. Y bueno, René Quintón lo que hizo, descubrió los beneficios del agua de mar, y en esa época, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, en donde llegaron muchos soldados amputados, no había sangre como para rescatarlos de sus amputaciones y tirarlos para arriba y volverlos a la vida. Y René Quinton se le ocurrió que quizás el agua de mar, como ven, porque él tenía, paralelo a la teoría de Darwin, él decía que veníamos del mar y que el plasma marino, desde ahí venía la vida. ¿Mm? Darwin lo tomó y bueno, hizo su teoría, y después salió la teoría de Darwin y Quinton quedó atrás. Y lo que hizo fue ponerle agua de mar en vez de sangre a los soldados, y todos recuperaron su salud. Siguió experimentando y había un perro desahuciado en la calle, lo recogió, le sacó la sangre al perro y le Le puso agua de sacó mar. sangre Le sacó la sangre entera mientras... por agua de mar. Sí, Esto que parece una locura, lo hizo un doctor. Dale, no. sí. René Quinton se llama, se puede googlear, se puede ver toda su historia, que es fantástica, es increíble. Y empezó a hacer todos estos experimentos, y por supuesto el gremio médico le echó el ojo porque sanaba a las personas, y de una manera mucho más gratis en el fondo, sin recurrir a grandes cantidades de dinero. De hecho, él fue la primera persona que sanó a un enfermo de hepatitis. De hepatitis en ese momento se moría. Entonces, lo empezaron a amar, a querer tanto, que las mujeres le empezaron a llevar sus hijos desnutridos en esa época, después de la guerra. Y los Pobreza. niños empezaron a tu pobreza, no había nada, no había cosechas, nada, los niños desnutridos, y los llevaron a donde René Quinton les inyectaba plasma marino, de a poquito, y los niños se recuperaban, volvían a su peso, y las mamás le pusieron a los niños bebés Quinton, en homenaje a este médico que salvó a cientos de bebés. Y al final, cuando René Quinton ya murió y vio que su teoría era rechazada por el gremio médico, donde estaba Darwin, que se casó con la hija del decano de la Facultad de Medicina de esa época, entonces lo ensalzaron, lo subieron para arriba y tiraron todas las investigaciones de Quinton, las enterraron. René Quinton, cuando murió, hubo un funeral tan masivo que cortaron las calles, había millones de personas despidiéndolo. Eso está todo en internet, se puede ver en internet. Y desde esa época empezaron a vender agua de mar en las farmacias. Y empezaron a hacer... Para. El agua de mar se vendía en la farmacia. Se vendía en la farmacia. Estamos hablando 1900... ¿Cuándo fue la Primera Guerra? ¿1913? Sí, 1913. 14 empezó. Sí. Estamos hablando de 1920 hasta el 30, por ahí. Todavía se vendía agua de mar en la farmacia, Francia, y había una terapia que consistía en llevar a los enfermos en camilla a la orilla del mar para que respiraran la brisa marina, y también aceleraban el proceso de sanación. Entonces, imagínate, con ese conocimiento, lo que fue para mí el principio de lo que pasó aquí, de que cortaron todas las idas a las playas, yo no podía ir a buscar mi agua de mar. Disculpa, quiero decir esto especialmente para mi coterráneo chileno. Recuerdo una persona que vivía al lado del mar
Mi tatarabuelo vivía al lado del mar y este hombre era un marino experto, potente, que se llamaba Thomas Cochrane, Sir Lord Cochrane, y decía que la gente en mi país, ya en esa época, era de la gente más imbécil que había, que no razonaban, no pensaban y no importa quién estuviera en la autoridad, aunque lo odiaran, igual ellos obedecían. Hablaba de una raza de gente muy dócil, a pesar de que podían ser refunfuñones. Curiosamente, Manuel Rodríguez, en su carta a San Martín, también le habla del carácter local que es muy sin amor propio, capaces de traicionar a su propia madre, a sí mismo. Por eso tú lo viste mucho marcado acá en Chile, bueno, y yo también. Hay gente que por su arquitectura espiritual, mental, no sé, genética tal vez, no son capaces de entender lo que estamos hablando. Y como hay mucha gente preguntándome a mí, tú tomas agua de mar, pero no es que te tomes una botella de agua, sino que mezclas agua de mar con agua normal. ¿Cómo es lo que tú haces para que la gente sepa? Yo no voy a decir tu edad ni nada, pero tú ya llevas hartas décadas acá, pareces como que tuvieras 30 años y tienes... Bueno, ¿qué es lo que tú tomas? Bien, el agua de mar yo la tomo antes de que te conociera, o sea, hace harto tiempo, más de 10 años, y el agua de mar se llama agua de mar isotónica porque se mezcla una porción de agua de mar por 3 de agua dulce. Eso sería lo normal. Ahora, como yo llevo tanto tiempo, a mí me gusta bien saladita el agua y no la mezclo con tanta agua No, pero, dulce. a ver, espérate. Tú eres un personaje raro, porque las únicas dos personas que conozco que comen ají a mascada era mi madre que murió y tú. Tú comes ají así, comes limón así, hay cosas que tú comes que yo pruebo y que es muy ácido, muy salado para mí. Así que Sí, sí. dejémoslo en una porción por 3 de agua para que nadie... Ya. Ya, bien, hay varios puntos acá, porque mucha gente pregunta, pero ¿cómo sacas agua de mar si el agua de mar está tan contaminada? Y quiero contarles que el agua de mar tiene vida y tiene un proceso que por osmosis, que se llama, degrada cualquier sustancia tóxica y la pulveriza. Y estos han sido estudios de años y años para saber cómo funciona el agua de mar y si es posible beberla, por eso lo hago. Entonces no es inconsciencia de tomar agua de mar que está poluida, que tiene contaminantes. Cualquier contaminante se deshace. Incluso han llegado a tener muestras de agua de mar cerca de cloacas. Disculpa, hay gente que me pregunta, ¿dónde se consigue el agua de mar? La respuesta es obvia. Pero el agua de mar se consigue en el mar. Es Se necesario que lo consigue, diga. O sea, sí, pero como... espérate, contémosle como cuando nosotros vamos a buscar, ya, para no ser tan... Nosotros vamos a una Bueno, playa cuando, donde no hay gente prácticamente y nos metemos a una hora en que está todo tranquilo, entonces incluso si hay algas, a pesar que con el agua de mar no pasa nada, están abajo. Vamos cuando el mar está tranquilo, cuando no está subida la marea, nos metemos a cuando tenemos el agua hasta el estómago y suavemente del agua más pura, que está más adentro del mar, la sacamos en nuestros bidones. Eso. Eh, dime una cosa. eh, para terminar el tema, hay que tener en cuenta que esto del agua de mar viene hace harto tiempo, entonces igual hay personas que están vendiendo bidones de agua de mar. Pero yo creo que no es necesario comprar, porque es caro y nosotros tenemos cientos de kilómetros de costas y podemos sacarlas de nuestras costas. Y como tú ya dijiste, tenemos que observar las mareas, por eso la luna es importante, las horas donde están las mareas altas y bajas, entrar bien adentro, ojalá que el agua nos llegue por lo menos hasta el pecho, eh, imagínate que esto es un bidón, tener un bidón de 6 litros, los que tengo yo, y bajarlo hasta la cintura, para que cuando tú coseches agua de mar, no saques el agua de mar de la superficie ni del fondo, sino que del medio. Porque en la superficie igual van a haber un poquito de residuos y del fondo también. Entonces, oye, eso es como lo básico. algunas Y, personas creen que hay que hervirla, dicen. Tú no, tienes no, agua no, de mar guardada años o meses y no le pasa nada. Deja aclarar esto yo. Donde hay sal no hay bacterias. Por eso el mar muerto tiene tanta sal que no hay nada de vida.
sea, se llevó toda la vida. No existen bacterias en la sal. Por eso la palabra salario venía en la antigüedad, cuando nos pagaban, y no nos pagaban a veces, por ejemplo, íbamos a pescar y sacábamos 100 kilos de pescado. Pero el otro día no habían refrigeradores, estaban todos podridos. ¿Qué hacía la gente? Los salaba. Se salaba el pescado, la carne, la fruta, en silos de sal. La sal en ese sentido es muy mágica, es muy especial. Mata todas las bacterias. Y con respecto que la vida viene del mar, que el mar está repleto de vida, quiero aclararles algo que es muy interesante, que está en todas nuestras religiones y filosofías, es que la palabra María, Isis Mary, se llama Isis, la diosa Isis se llama Isis Mary. María, la madre de Jesús. Mary, la madre de Buda. Los dioses del agua, los dioses de la vida, por eso las vírgenes visten de celeste y blanco. Hay algo con el mar, nuestros ancestros, hay algo potente ahí, hay algo que la gente no se atreve a investigar. De hecho, conocemos el 5% de todos los océanos, el 95% totalmente ignoto, desconocido. Y hay un poder en el agua de mar que se experimentó para los que se están integrando con gente en la Segunda Guerra Mundial que no había sangre para inyectarlo, que los amputaban en la guerra de trinchera, y le pusieron agua de mar y los tipos se sanaron, le pusieron agua de mar a perros moribundos y se sanaron. Y por eso que se pone el plasma. Ahora, ¿dónde viene la bolsa de plasma? René Quintón, al principio del siglo XX, descubrió que el agua del mar tiene todos los elementos y está repleta de vida, pero no de vida bacteriológica mala, porque nosotros sí somos 2 kilos de bacterias y virus, nosotros somos bacterias y virus, 2 kilos al menos. Son importantes que estén. El agua de mar está muy balanceada y es buena cuando uno la toma, como lo hace Mónica, en porciones pequeñas. La Mónica se hace sopas con eso y la bebe así. Una porción de agua de mar por 3 porciones de agua pura. Y la tiene en botellas que son en su refrigerador. Ahí me dejó una que está ahí. Eso. ¿Qué más nos podrías decir de esta agua marina? Mira, el agua de mar han encontrado 118 elementos de la tabla periódica en el agua de mar. Tú sabes que hay varios tipos de magnesio. El agua de mar tiene muchos tipos de magnesio. Tiene, como ahora los suelos están tan malos y tenemos déficit de minerales, tomar agua de mar es increíble para ese déficit. Nos ayuda para los veganos y vegetarianos, que las verduras no traen los minerales que antes. Son muy lindas esos minerales hidropónicos, pero no tienen minerales. Por lo tanto, se hacen más lerdos, más propensos a ser mal genio. Eso. Algo interesante, que el agua de mar, bueno, tiene mucha sal, la gente sabe eso. Hay varios consejos que daban, por ejemplo, incluso poner los pies en agua con sal. La sal es sal de mar. Claro, nos venden sal refinada, pero igual tiene algo bueno. Poner los pies en agua con sal nos resetea, también hace que la electricidad del cuerpo, hay una especie de equilibrio eléctrico que hace que uno se relaje y duerma mejor en las noches. Esto lo recomendaban hasta la doctora Cordero lo recomendó en televisión, cosas que se hacían en todas partes del mundo. Un lavatorio con agua con sal, que es como una réplica del agua de mar. Bueno, ojalá que las personas que nos están viendo busquen lo que es la talasoterapia. Talasoterapia. La talasoterapia es justamente la recuperación a través del agua de mar o el agua salada. Obviamente se hace un agua de mar, pero en las ciudades, como no hay agua de mar, muchas veces se hacen tinas con por lo menos 2 kilos de sal. Y lo que hace justamente la sal es equilibrar todos los componentes internos, y como el agua de mar trabaja por osmosis, entran a nuestro cuerpo por la piel todas las sales y minerales que necesitamos y nos equilibra el cuerpo. Y algo sumamente importante en esta época, que quizás a lo mejor vamos a tener que hablar en otro live porque es un tema profundo y que requiere de bastante tiempo, hay mucha radiación ahora en el medio ambiente, mucha radiación, no solamente por el sol, que está extraño, sino que también por las antenas y la nueva tecnología que se está ocupando. Y una de las cosas que pasa a nivel de nuestro equilibrio interno es que empiezan a proliferar ciertos bichos que están adentro y que naturalmente están
en equilibrio. Y ahí viene la enfermedad. Y para neutralizar la enfermedad de la irradiación electromagnética, que esa enfermedad tiene unos síntomas, que son dolor de cabeza, sensación de que uno está medio nublado, cansancio crónico, eso es Cansancio. nada más irradiación. Estamos irradiados por ondas electromagnéticas. Para eso, un baño de tina con 2 kilos de sal o agua de mar o ir a la playa, y de verdad es que uno se renueva el equilibrio interno y la energía. Ese es cuando yo te hablo de los 5 cuerpos, uno de los cuerpos, que es el cuerpo energético, es ese, el campo energético vital. He afectado por el electromagnetismo y las radiaciones que van más allá de lo natural que nos están bombardeando. Andar descalzo, poner los pies en un lavatorio con agua con sal, si se puede bañarse con 2 kilos de sal, todas esas cosas han sido parte de la dieta de los humanos para mantenernos óptimos, óptimos como debe ser. Oye, no sé cuánto rato llevamos, pero me parece que ya estamos cercanos. La, la gente que quiera aprender más de estos temas, sé que estás escribiendo un libro hace harto rato. Bueno, tú tienes tus discípulos, discípulas, les haces clases, entrenas sus cuerpos, sus mentes, les das a estudiar hasta cosas védicas y hasta lo haces reflexionar hasta en el lenguaje que usamos. Para las personas que quieran investigar más, ¿dónde te pueden ubicar? En mi Instagram estoy como dándole más vida a mi Instagram, Ya, Mónica Instagram. Iglesias, Me Yoga parece y súper bien. Salud. Sí, Mónica porque la verdad, Iglesias, deja repetirlo, Mónica Iglesias, Yoga y Salud. Mónica Iglesias, Yoga y Salud. Ahí pueden encontrar de estos consejos y más. sí, desde ahí estoy dando como charlas y muchas veces hago videos. Como tengo muchos alumnos, me cuesta un poco, pero siempre estoy dando recomendaciones y estoy sacando cosas, y desde ahí eh, vamos a transmitir un poquito más para compartir estos conocimientos. Y eh, Pero, quise disculpa, hacerlo hoy día también. quiero insistir en este punto. El doctor René Quintón, en plena Primera Guerra Mundial, donde habían millones de heridos, donde no había sangre para inyectarle a la gente que amputaban, les inyectó agua de mar. De ahí viene el plasma que le ponen a la gente. Cuando le ponen plasma a la gente, ¿qué es el plasma? Es agua con sal y un poco de azúcar. Incluso la gente que, no sé, no puede acudir a un centro hospitalario porque no existe o porque están trabajando, no pueden ir y tienen que ponerse, se mezcla sal con agua y azúcar en una cierta mezcla, agua, agua pura, y se lo ponen a la vena y con eso vuelven a vivir. O sea, lo que estamos hablando no es una locura, no es... de ahí viene la medicina de ahora, por eso ponen plasma. ¿Por qué ponen plasma? Porque un tipo inyectó agua de mar a miles de soldados y los sanó. Puso agua de mar a perros moribundos y los sanó. Puso agua de mar a niños que estaban raquíticos y les volvió su energía. Y él mismo, hasta que fue viejito, tomó y se puso agua de mar, hasta que murió. Y a su funeral, René Quintón, fueron millones de personas en todo el mundo, lo lloraron. Los invito a averiguar sobre él, René Quintón. Y Mónica, que nos Una, conocemos hace más de una década, ella vive así, es parte de su dieta. Quería dar un último dato, que esto les va a interesar mucho, sobre todo a las mujeres y a las mamás que tengan hijos adolescentes que están brotando con espinillas. Y yo pongo agua de mar en una botellita donde se puede rociar, en un rociador, y me lo tiro en la cara. Y eso hace que la piel quede mucho más tersa y mantenga la humedad, sobre todo en Chile, que es un país sumamente seco, Santiago, y a los chicos, adolescentes, les saca las espinillas. Eso es súper importante también saberlo. Ya, Y, la brisa marina la podemos tener en nuestras casas, tenemos que tener agua de mar con un rociador, después de que estuvo todo el día ahí, qué sé yo, expuesto a los elementos, al final del día se puede echar o en la mañana o cuando quiera en la oficina, y en la noche poner los pies en agua de mar, pero si no tiene agua con sal para poner los pies, no estoy hablando para rociarse la cara ni beberla, no, para poner los pies en agua de mar, pruébelo, si usted no está durmiendo bien, haga la prueba de la noche solamente en los pies, ponerlo en un lavatorio y quedarse ahí con agua con sal, y vea lo que sucede.
afecta al electromagnetismo y eso afecta a otros de nuestros cuerpos. No solamente tenemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético. Algunos dicen que hay 7 cuerpos. Bueno, el hecho cierto es Bueno, que sí hace bien. Lo probado por los médicos antiguos siempre lo recetaron, pero en un momento de la historia lo cortaron. Justamente lo cortaron cuando empezaron todas estas grandes plagas, enfermedades, y el resfrío común que empezó con las primeras transmisiones de radio. El electromagnetismo sí afecta a la gente. ¿Algo para terminar que sí. quisiera agregar, Mónica? Sí, bueno, decirle a todos que nos hagamos cargo, cada uno, nos empoderemos en ese sentido, en la salud. Necesitamos volver a tener cultura de salud. Así como hay cultura de música, hay cultura de arte, también necesitamos una cultura en cuanto a la salud. Y la cultura es algo colectivo, no es solamente algo de unos pocos, no es solamente de la ciencia o de los médicos. La salud es inherente a todo ser humano, todos podemos potenciar esa parte, todos podemos adquirir conocimiento, culturizarnos con respecto a la salud y, bueno, las mujeres que tenemos como un rol de sanadoras y de protectoras en nuestra familia, eh, ojalá que tomemos las riendas para también compartir el conocimiento que cada una tiene de salud y empezar a irradiarlo a nuestro entorno, a nuestros hombres, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y yo personalmente que tengo papás médicos que me escuchan ahora más que antes, porque me ven y me hacen más caso, eh, eso, potenciar ese don que tenemos, que es la salud, y hacernos cargo nosotros, cada uno, de la salud personal y la del entorno. Oye, había gente que Tomar ese poder. preguntaba qué hacer con los hipertensos, esto de agua de mar, hipertensos. Ah, Sí que- la hipertensión, es que tienen que meterse, yo les recomiendo que vayan aquí está todo en Google, San Google, y se metan ahí porque es mucha información. René Hay Quintón, clínicas de agua de mar, René Quintón, René y Quintón. sí, lo que hace el agua de mar es justamente nivelar la hipertensión. Porque la hipertensión no se da por la sal de mar, se da por otras cosas. Se da por comer azúcar, por comer sal refinada. La alimentación, bueno, es la medicina hipocrática. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es importante ¿Ya saber cuál es eso también. tu Instagram? Mi Instagram es Mónica Iglesias Yoga y Salud. Mónica Iglesias, con S, Yoga y Salud. Mónica Iglesias, Yoga y Salud. Bien, un gusto de hablar contigo, Mónica, y nos vemos un rato más. Un beso. Un besito. Chao a todos.